Novelda tiene encima de la mesa un proyecto ambicioso que busca transformar y adaptar la ciudad a las necesidades del siglo XXI. Todo esto lo quiere hacer de una manera muy específica, no olvidando su legado. Hoy vamos a hablar con la concejala de Agenda Urbana 2030, Isabel Miralles, quien va a desgranar estos 6 proyectos que engloban este plan estratégico. Bienvenida, Isa. Hola, muchas gracias. Lo primero de todo, queríamos saber cuál es la hoja de ruta de este plan estratégico. Pues muy bien, mira, nuestra hoja de ruta dentro de la presentación de nuestros 6 proyectos candidatos a esta convocatoria de los fondos FEDER, de los fondos europeos, la convocatoria EDIL, hemos conformado nuestro plan de actuación integral, nuestro PAI que nombramos siempre, y uno de nuestros principales candidatos es este enclave donde nos encontramos, la Glorieta. La Glorieta yo siempre lo he definido como un lugar con muchísimo patrimonio emocional, un punto que pienso que dentro de nuestro relato, dentro de nuestros 6 proyectos estratégicos, es un punto clave, es ese pulmón que necesitamos dentro de nuestra ciudad y es ese final del recorrido que hemos comenzado en el mercado. Entonces, ¿qué pretendemos con esta actuación? Pues pretendemos que la Glorieta vuelva a ser lo que era, pero lo que era y que daba respuesta a las necesidades que la ciudadanía planteaba. ¿Cómo era antes? Pues era un lugar donde todo el mundo venía, cuando hablamos también de que este proyecto sea ese punto de encuentro generacional, intergeneracional, es porque podía reunir tanto a nuestros pequeños, nuestros jóvenes, nuestros mayores. Entonces, volver a fomentar ese punto de encuentro, ese punto de reunión, focalizando siempre revitalizar, apostar por nuestros parques, conseguir un pavimento mucho más acorde, mucho más accesible, que sea mucho más permeable para poder hacer frente también a todo ese cambio climático, a todas esas necesidades a las que nos tenemos que enfrentar. Entonces este punto es un punto donde tenemos cerca colegios, tenemos cerca el conservatorio, nuestros mayores vienen aquí, tenemos que dotarlo de las zonas de sombra que necesitamos. Entonces es volver a recuperar dentro de esas apuestas del futuro, como yo digo siempre, intentar no dejar atrás nuestro legado, ese recuerdo hacia ese pasado con esa orientación de futuro. Has mencionado que esto sería un pulmón del proyecto. ¿Cómo podemos aunar esto que tú mencionabas de la médula espinal? ¿Por dónde deberíamos pasar? Pues mira, en el sentido en el que orientemos el recorrido, porque da igual iniciar en un punto que terminar el otro, si vamos a iniciar el recorrido aquí, pues es a través de la calle Emilio Castelar y llegar hasta la plaza del País Valencià y hasta ese polo comercializador que es el mercado. Pues vamos a continuar con ello, si te parece. Vamos allá. Isabel, te quería preguntar acerca de por qué el proyecto parece que empieza y se va distribuyendo poco a poco por el casco histórico de nuestra ciudad. Pues esa era la estrategia. La estrategia era intervenir en el casco histórico precisamente por la necesidad de evitar que nuestro casco histórico muera. Cuando decimos muera, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos que ser muy conscientes de todos los bajos comerciales que ahora mismo están cerrados, todas las viviendas que no están ocupadas, todo ese comercio de barrio que es tan importante. Hay que luchar por él, hay que revitalizarlo, porque si esa revitalización la conseguiremos arrastrar el resto de barrios. Tiene ese efecto arrastre, ese efecto dinamizador, que el que actúes en el centro histórico no significa que estés dejando de lado el resto de barrios de la periferia. Al revés, tiene ese efecto integrador que si empezamos desde el núcleo podemos llegar hasta donde considerásemos que tuviésemos que llegar. Entonces ahora mismo aquí
en la calle Emilio Castelar estamos en esa médula espinal a la que yo hacía mención de conectar nuestros dos puntos estratégicos, y este eje es un eje esencial, un eje en el que tenemos que mejorar el pavimento, tenemos que mejorar el aspecto en la zona verde, la revitalización, la renaturalización de estas calles, el conseguir también que en las épocas más calurosas tengamos la opción de poder cubrir con esos toldos, esas velas que no tienen por qué ser fijas, que podemos llevar de un sitio para otro. Pues este es uno de los ejes principales, ese eje principal que nos da paso a poder trazar muchos más radios que se puedan extender a muchas más zonas. ¿Cómo podemos ver representados los conceptos de perspectiva de género o inclusión que tanto busca este proyecto? Pues mira, la arquitectura con perspectiva de género y la accesibilidad y la inclusión, yo creo que lo podemos arrastrar a los 6 proyectos candidatos, pero principalmente cuando hablamos de accesibilidad, obviamente todas las actuaciones que se hacen de peatonalización van enfocadas en ese sentido. Es importantísimo que todas las personas con diferentes capacidades puedan llegar a todos los sitios. Ese es un punto esencial. Y el urbanismo con perspectiva de género es que todos aquellos focos que consigamos tienen que tener la suficiente autonomía y capacidad para que desde cualquier punto puedas entrar, salir, no sentirte en ningún momento perseguida, no sentir que estás en un recinto cerrado del que no puedas salir o escapar. Entonces, ese urbanismo, esas calles que no pueden dar esos recovecos, esos rincones peligrosos que por muchas de esas calles ahora mismo tú vas andando y tienes la tendencia a mirar hacia atrás, es uno de esos principales objetivos. Y cuando hablamos de inclusión social, también es esencial que apostemos por la cultura, por esas salas polivalentes que pretendemos, esas salas de estudio que al final fomentan que tanto pequeños, jóvenes como mayores vayan y se muevan e interactúen por todo ese entorno. Bueno, y estamos en el tercer proyecto, La Protectora. ¿Qué me podrías explicar un poquito, Isa, de lo que es este edificio o lo que fue? Pues mira, este edificio también es un edificio de un gran legado histórico, puesto que inicialmente podríamos decir que fue esa seguridad social inicial de nuestros mayores, también se convirtió en punto de asociación de amas de casa y también fue una biblioteca. Entonces, el proyecto que planteamos aquí va en ese sentido. Planteamos que en la planta baja se puedan desarrollar una zona de trabajo, de ese espacio compartido, para trabajos de cole, trabajos de universitarios, trabajos de mayores, una zona de encuentro y de trabajo en la planta baja, y en la planta primera hablar de ese aula de estudio 24 horas, y precisamente 24 horas por dar todo ese alcance también intergeneracional, esas necesidades, la gente que quiera opositar, que no tiene edad, que no tiene horario, que por necesidades familiares tenga que recurrir a horas intempestivas, pues que tenga ese punto de estudio, ese punto de fomentar la cultura y ese punto de encuentro en este edificio simbólico.
Bueno, Isa, y ahora estamos en San Felipe. Hablamos un poco de la parte más cultural. ¿Qué fue este edificio para Novelda? Pues este edificio también ha sido uno de los edificios que podríamos decir que ha sido también un poco de todo. Ha sido sinagoga, ha sido mezquita y ha sido ermita. Entonces, con todas las actuaciones que ya se han hecho aquí en la ermita San Felipe, es verdad que hemos conseguido un foco cultural muy importante, pero con esta actuación pretendemos dotarla de infraestructuras, de instalaciones suficientes para que todo ese fomento cultural, ese foco cultural que ya tenemos aquí, tenga muchas más posibilidades. Tenemos que actuar en ciertos puntos de accesibilidad y ahora, si quieres, dentro podemos ver un poco cuál es el enfoque que le hemos dado a este proyecto, que se puede ver como conformado, pero insisto, la intención es sobre todo dotarla de las instalaciones necesarias para que sea ese foco polivalente cultural. Pues si quieres, Clara, vamos dentro y hablamos de todas esas actuaciones. Mira, por ejemplo, para empezar, justo en la entrada, pues tendríamos que resolver esos problemas de accesibilidad, en lo que tanto hago hincapié, en toda esa inclusión también para toda la ciudadanía. Y cuando entramos a este espacio abierto tiene muchísimas posibilidades para celebrar eventos en el exterior. Tendríamos que ver cómo hay que dotarlo con la iluminación adecuada, estudiar en cuáles de estas fachadas podríamos también pensar en unas posibles proyecciones, y en el interior pues nos pasa igual, tenemos que pensar y actuar en toda esa dotación de infraestructuras, de instalaciones que son necesarias para fomentarlo más como ese espacio de sala polivalente. ¿Vale? Buscamos también el tema de los QRs, también he visto que aquí sería bastante interesante. Sí, sería muy interesante porque a través de esos QR pues la gente podría ver cuál ha sido la historia, cuál ha sido la evolución del edificio y seguramente pues descubriría cosas que le dan sentido todavía más a la actuación. Pues vamos allá. Vamos allá, vamos a verlo. Bueno, Isa, y cuando hablamos de dotaciones, ¿de qué o a qué nos referimos? Pues mira, nos referimos a que para poder extremar el potencial que tiene este edificio, tenemos que pensar en mejorar las condiciones de iluminación que ahora mismo tenemos, tenemos que pensar también en resolver la climatización, que hace frío siempre cuando entramos aquí. Hay que resolver ciertos problemas también que tenemos de humedades en todas esas medianeras, y principalmente también tenemos que ver de qué manera tenemos que exprimir el edificio para toda esa eventualidad de actos que pudiesen concentrarse aquí, en cuanto a previsión de un posible escenario que pueda moverse. Y también es muy importante, fíjate, toda la huella de esos frescos que tenemos aquí, pues sería muy interesante también a través de proyecciones poder volver a recuperar lo que teníamos en cada una de las naves, en todos estos techos, dotar del mobiliario adecuado, dotar de todas esas pequeñas pinceladas que todavía le quedan a este edificio, que ya funciona y funciona muy bien, pero que todavía podemos optimizar mucho más con toda esa dotación, con todas esas instalaciones que requiere, con toda esa iluminación, con toda esa eficiencia energética que tenemos que apostar también siempre en todas nuestras actuaciones, tanto por infraestructura como por eficiencia energética. Entonces, si te parece, podemos ver algunos de los puntos importantes. Pues mira, ves, aquí por ejemplo en todos los arcos de todas las naves laterales, pues el recuperar esos frescos con esas proyecciones, proyectar también en el techo, pues sería una manera también de recuperar en tiempo directo toda esa esencia de esa historia que teníamos aquí.
Bueno, Isa, y además habláis mucho sobre la cuestión de la recuperación del patrimonio histórico. ¿Cómo podemos ver eso aquí reflejado? Pues esto es la esencia de nuestro patrimonio histórico, porque como todos bien sabemos, este es un edificio en el que podemos encontrar estos restos que pertenecen al Neolítico y que ha formado parte de la evolución y de la historia de Novelda. De hecho, es uno de los puntos claves para entender cómo ha sido nuestra ciudad. Como hemos dicho, esto ha sido sinagoga, ha sido mezquita y ha ido evolucionando hasta que en el siglo XVIII se convirtió en lo que estamos viendo ahora, la ermita San Felipe. Yo salto primero. ¿Y hacia dónde vamos ahora, Isa? Siguiente proyecto. Pues mira, el siguiente proyecto lo tenemos justo aquí enfrente y es el SPY, el edificio del SPY. ¿Vamos? Vamos. Isa, entonces aquí estamos en el conocido edificio del SPY, donde está la cuarta y quinta planta, donde se van a desarrollar el sexto proyecto. Exacto, es una de las actuaciones, es actuar en esa cuarta y quinta planta y conseguir replicar pues lo que ya tenemos en nuestro coworking. Bueno, Isa, y entonces en las plantas cuarta y quinta, ¿qué es lo que se pretende hacer? Pues en las plantas cuarta y quinta del SPY, que nos encontramos aquí enfrente, sería continuar lo que ya hemos iniciado en las plantas segunda y tercera, es decir, todo lo que tenemos en el coworking, continuarlo con las plantas de arriba, dar esa oportunidad a nuestros grandes emprendedores a que tengan esa puerta de entrada a las pequeñas empresas, como digo, a esos pequeños autónomos que están lanzándose, que sea como esa lanzadera de nuestros grandes emprendedores, ese trampolín que necesitan para poder avanzar. Siempre apostar pues, por nuestras pequeñas empresas y por nuestros grandes emprendedores. Eso sería el objetivo de este proyecto. Bueno, Isa, y continuamos hablando de accesibilidad. ¿Qué nos puedes contar de dónde nos encontramos ahora? Pues mira, uno de los proyectos también por los que apostamos es crear esa plataforma de accesibilidad, luchar por la accesibilidad universal en la manzana que delimitan las calles Manuel Alberola, las calles Travesía, calle Navarra y Virgen de los Desamparados. Todas esas calles interiores, pues fíjate, si lo podemos ver nosotras mismas, las aceras son muy estrechas, sí. No puede circular una silla de ruedas, tenemos que solucionar también todo el tema de infraestructuras. Cuando actuamos ya no solo luchamos por la accesibilidad, sino que tenemos que actuar también en fomentar, en mejorar la red de saneamiento, las redes pluviales, las luminarias en cuanto a eficiencia energética, y es esencial que apostemos por esos impedimentos que ahora mismo tienen nuestros ciudadanos con diferentes capacidades para poder circular libremente por todas estas calles. Nos encontramos, Isa, en el final de la hoja de ruta, en la plaza del País Valencià, el último proyecto. Sí. ¿Qué nos puedes ir contando? Pues como tú muy bien has dicho, es el final o el inicio de ese recorrido que hemos hecho, en este caso es el final. Y bueno, y en esta actuación, en ese parque, esa zona verde que queremos fomentar en toda esta manzana delimitada en lo que decimos la plaza del País Valencià, para generar ese punto verde, ese nuevo pulmón verde que nos conecte el inicio de nuestro relato, que ha sido la glorieta,
con este final del relato, con otro nuevo punto verde en nuestro casco histórico, que además lo tenemos muy próximo a nuestro polo comercial, que es el mercado, con ese efecto dinamizador que somos muy conscientes que vamos a conseguir, que no solo se va a quedar en lo que es el edificio del mercado, sino que va a fomentar a todo el comercio local, a todo el comercio de barrio. Entonces, todo el recorrido, todo ese trazado de este itinerario que hemos planteado tiene su final aquí, su final o su inicio, como hemos dicho. Pues muchísimas gracias, Isa, por ir desgranando estos 6 proyectos uno por uno, ir explicándonos los detalles de cada uno. A ti, muchas gracias a ti. Y bueno, esto ha sido todo. Iremos sacando poco a poco, conforme vayan avanzando todos los proyectos, más información en Novelda Digital.